Buenas tardes. Les damos la bienvenida a este episodio de Salud Mental en Movimiento, Diálogos Latinoamericanos. Les recordamos que es un espacio de conversación y reflexión sobre diferentes técnicas y herramientas del arte utilizadas en procesos de salud mental. El día de hoy tenemos invitada a María José Chávez Marrese, conocida como Majo. Ella es danza, movimiento terapeuta, arte terapeuta, emprendedora, artista de vida y creadora. Nacida en Lima, Perú, considera el movimiento como su principal fuente de inspiración y fue a través de su acercamiento a la práctica de Ashtanga Yoga en 2018 que inició un camino de reencuentro consigo misma. Cree firmemente en el poder sanador de la danza y el arte como puentes hacia la transformación personal y colectiva. Su vida en movimiento la ha llevado también a iniciarse en el camino de cosmovisión andina, desde el linaje Apasa de la nación Queros, así como también en el acompañamiento en ceremonias de cacao desde la sabiduría del calendario maya. Estos caminos ancestrales han permitido combinar su pasión por la danza y el arte con los ritos ancestrales. Hoy nos va a compartir su propuesta Danza Movimiento Ritual. Majo, pues te agradecemos mucho estar con nosotros acá y pues te damos la bienvenida. Muchas gracias, chicas, por llamarme y también por las ganas de conocer un poco más de diferentes propuestas, ¿no? Nosotras estudiamos juntas danza, movimiento, terapia hace unos años y me pone muy contenta volver a verlas acá. Linda, gracias. Bueno, entonces me voy yo a tomar la palabra para hacerte la primera pregunta. Quisiera que nos contaras un poquito en qué consiste esa propuesta de la danza movimiento ritual, en el orden que quieras nos puedes contar de dónde nace, por ejemplo, y cómo está en la actualidad, o de presente hacia atrás, como quieras. Sí, claro. Nace desde una propuesta en una asesoría que tuve con una profesora, con Silvina, porque ella veía que yo tenía todo mi camino ancestral y le había compartido un poco de lo que yo vivía en Perú. Y también pues me asesoraba como danza movimiento terapeuta y me dijo, ¿y por qué no unes los dos? Porque yo lo dividía, ¿no? Hacía esta división y cuando compartía sobre ancestralidad era solo ancestralidad y cuando compartía danza movimiento terapia era solo danza movimiento terapia. Entonces mi camino con la ancestralidad comienza, bueno, en Perú siempre está muy presente, ¿no? Como yo crecí en la selva y está cerca de comunidades indígenas como los Shipibos y siempre hay estas conversaciones de toma de plantas, como ayahuasca, San Pedro. Entonces cuando hace unos 6 años, cuando me mudo al Valle Sagrado, comienza, ¿no? Como los rituales, la ofrenda a la tierra. Era una mezcla entre cosmovisión andina y toma de plantas, como el San Pedro. Y ahí voy probando diferentes técnicas de movimiento y me encuentro con la danza movimiento terapia. Hay como unas mujeres que comparten danza movimiento terapia acá en el Valle Sagrado y que estudiaron también en Brecha. Y en una de las sesiones, me acuerdo, hacen como el caldeamiento y este grounding, ¿no? Y esta respiración con el cuerpo. Y yo venía de tomar muchas plantas, ¿no? Y de estar mucho en espacios ceremoniales. Y al hacer estas respiraciones me doy cuenta de que no estoy enraizada, como que se me baja la presión y no sentía mucho mi cuerpo, decía, ¿qué está pasando? Y ahí me doy cuenta de la potencia que tiene el aterrizar en el cuerpo todos esos conocimientos y todo esto que se puede abrir en una ceremonia, ¿no? Y más aún con toma de plantas sagradas. Entonces yo digo, no, yo tengo que estudiar eso porque eso me ha traído a tierra de una manera en que ninguna planta lo ha hecho hasta ahora. Entonces ahí es que averiguo y me voy a estudiar a Brecha. Y la mezcla viene pues de combinar algo que para mí es cotidiano, como pichar hojas de coca, que acá estoy pichando, con espacios de movimiento. Entonces, sí, así es como comienza, de mi investigación, de mi camino, de conectar con lo sagrado, de profundizar más con la cosmovisión andina. Y hace como 3 años me inicié en el camino andino, entonces me dieron mi altar desde este linaje, que es
el linaje Apasa. Entonces, yo comencé a llevar mi altar a las sesiones de danza-movimiento terapia sin nombrar que era una sesión de danza-movimiento ritual. Solo era como, esto me da seguridad, acá está mi altar. Y después dije, no, estaría bueno también que comunique un poco de por qué tengo un altar acá, porque es que estoy pichando coca en una sesión de danza-movimiento terapia, como que ya comencé a hacer mezclas. Y de ahí dije, no, vamos a hacerlo desde ese lugar, ¿no? Como vamos a nombrarlo por lo que es. Y vamos a también explicar, dar un poco como de contexto a esto que traigo. Entonces, una sesión de danza-movimiento ritual comienza desde abrir un espacio a lo sagrado y el lenguaje va hacia lo místico, ¿no? En danza-movimiento terapia usamos mucho las imágenes y yo cojo eso de las imágenes y doy muchas imágenes de bailar como una montaña. Una imagen que me gusta muchísimo es ir desde la semilla hasta el árbol, pero en el lenguaje lo voy usando como no sé cómo explico, como llamar las energías o como ofrendar mi danza. Entonces uso un lenguaje que va más allá, o sea, no más allá, sino hacia el contexto de lo ritual. Entonces, al inicio de la sesión, tengo mi altar, armo un altar con flores, traigo velas y les pido a las participantes que traigan algún objeto que esté en su altar o que para ellas sean como especial, ¿no? Un cuarzo, una pulsera, una flor. Bueno, entonces así se va armando un altar colectivo y luego lo que hago es cuando todos ya estamos reunidos, hago una limpia para abrir un espacio desde este contexto ritual. Y una limpia puede ser con mapacho, que es tabaco de la selva de Perú, puede ser con palo santo, puede ser con copal, ¿no? Es como limpiar el espacio porque vamos a abrirnos a lo sutil, ¿no? Vamos a ir un poco más allá del cuerpo, vamos a mover energía. Entonces, abro este espacio limpiando y luego explico un poco de qué va a ser la sesión y que el marco es ritual y que está el altar en el centro. Y las invito a llamar y abrir el espacio con un rezo. El rezo va de cómo aprendí llamando a mis montañas, llamando a mis guías, ¿no? Como me enseñó mi maestro, con hojita de coca, si es que se puede, y si es que no hay hojitas de coca, es con intención y con mi altar, ¿no? Con mi misa. Y invito a los participantes también a llamar sus energías, a llamar sus montañas, sus lugares de origen. Entonces, eso ya comienza desde un marco ritual, ¿no? Como te posiciona en otro lugar. Como, wow, vamos a rezar, pero rezar desde otra tradición, ¿no? Eso es desde la cosmovisión andina. Y luego, pues, dan su intención, que es como, sí, como un rezo, como lo que las trajo, que quieren mover, que eso es muy DMT también, ¿no? Que cada quien hable un poco de cómo está. Y luego paso al movimiento. Y el movimiento es con estas imágenes que decía hace un rato. Y luego el cierre también es desde ofrendar o cómo poder, o sea, el cierre con los objetos, ¿no? Si es que dibujamos o si es que creamos algo con arcilla, es como, bueno, este objeto ahora es parte del ritual y lo puedes ofrendar a la tierra, lo puedes quemar si es que tienes la posibilidad de quemar, como cómo quieren transmutar, depende de cómo ha ido la sesión, ¿no? Si es de liberación o hubo un movimiento de energías o de emociones muy fuerte y quiere como liberar su arte, con lo que cerró, lo puede quemar. Si fue de gratitud y quiere que esto crezca como una semilla, lo puede enterrar. Entonces yo doy posibilidades de lo que pueden hacer después de una sesión y se llevan como su objeto. Lo que yo hago con el altar después de la sesión sí lo ofrendo, ¿no? Lo ofrendo al mar o lo doy a la tierra y yo cierro, después de cerrar con el grupo, el espacio ritual. Entonces básicamente esa es la secuencia que se hace. Yo, Majo, y por ejemplo, para profundizar un poco en este paso a paso que tienes en la danza movimiento ritual, cuando nos comentas de esos rezos, de esa posibilidad inicial de que se haga como un llamado o un rezo, se tiene como algunas frases específicas para esos rezos que tú les enseñas o cada uno va definiendo como lo que le va saliendo, por ejemplo. Eso pues
sería como algo que me gustaría que nos explicaras. Y también si al final es una parte fundamental la ofrenda, si el cierre, digamos, es importante esa ofrenda para el cierre de cada una de las personas, o sea, cómo percibes ese simbolismo de poder hacer esa ofrenda como cierre del ritual. Sí, el rezo, yo hago un rezo de acuerdo a cómo me enseñaron en la cosmovisión andina, que es con mi misa, una campanita, con hojas de coca. Y yo tengo palabras que me han enseñado, que es quechua y llamar a las montañas, ¿no? Como yo quiero abrir el espacio desde esta tradición o como esta tradición como base y que me acompañen todos los espíritus de las montañas que yo he caminado para sostener un espacio en el que se mueven energías, yo uso ese lenguaje. Las personas yo las invito, como me ha tocado estar con personas de muchos lugares diferentes, no las invito a que repitan mi rezo, las invito a que encuentren su propio rezo y que conecten con su lugar de origen, con su propia tradición, si es que tienen una manera diferente de rezar. O también hablo, o sea, si es que hay gente, no sé, diferentes religiones como católica o budista, que hagan la meditación o el llamado a las energías que cada uno crea. No, no soy tan como de, tenemos que hacer todos juntos un rezo así. Yo les digo que lo voy a hacer de acuerdo a mi tradición y me escuchan decirlo. Las invito a que si quieren decirlo en voz alta mientras yo hablo, también pueden hacerlo o pueden hacerlo para adentro. Eso es opcional. Y en el cierre, la ofrenda que yo hago, ya sea a la tierra o al agua, dependiendo que estaba en el altar, la que yo hago sí me parece muy simbólica para cerrar todo lo que se movió en una sesión, ¿no? Todo el espacio que contuvo, todo lo que contuvo este altar en una sesión de movimiento y de ritual. Para mí es importante yo hacer la ofrenda. La opción para las participantes es opcional, ¿no? Es como cada uno sienta. Yo doy opciones y digo lo que podrían hacer y cada uno puede elegirlo, ¿no? Eso ya está fuera del marco de ese momento. Y es una invitación a que exploren también, ¿no? Como, ¿cómo me gustaría cerrar una sesión después, ¿no? Y lo dejo ahí abierto. Increíble. Me la estoy imaginando al pie de la letra. Eh, bueno, Majo, gracias por darnos tanto detalle. La verdad es que espero que la gente que nos escucha también haya tenido esa posibilidad de imaginárselo así detallito a detallito, un poco vivirlo desde este compartir y esperemos que en algún momento puedan vivirlo contigo. Em, yo te querría preguntar en la línea de estos detalles que cuentas pues de lo que sucede en una sesión de danza movimiento ritual, sobre la parte de las medicinas ancestrales. Quiero saber si de pronto es requisito, digamos, en una sesión de danza movimiento ritual, es como, sí, requisito, que haya medicina ancestral, si no necesariamente, o de qué va a depender, digamos, en el caso tuyo, que las uses o no. Y de pronto si nos puedes compartir, ya nos hablaste un poquito de qué tipo más o menos de medicina utilizas y demás, dónde está va tu experiencia, pero un poquito contarnos más al respecto de cuáles son tus preferencias y bueno, sí, como que qué tipo de beneficios crees que aporta esto del uso de la medicina y de las que tú utilizas en particular a este tipo de encuentros no terapéuticos desde lo ritualístico. Claro. En una sesión de danza movimiento ritual se puede usar, bueno, yo a veces uso hojas de coca, que es algo muy cotidiano para mí y para mí siempre está presente. Entonces, si es que tengo la posibilidad, estoy en Perú y tengo hojas de coca, lo que hago es yo estar pichando, masticando como estoy ahorita, y también darles a cada uno de los participantes un quintu, 3 hojas de coca, para que con eso puedan hacer su rezo. Las hojas de coca desde la cosmovisión andina son este puente de conexión entre tú como humano y los espíritus. Es como un micrófono. También una vez me contaron que es como o sea, tú agarras y te conectas al Wi-Fi de la conexión que tú quieres tener con esos espíritus. Y ellos entienden tu lenguaje porque estás usando sus símbolos. Entonces así es que vienen, ¿no? Si yo uso hojas de coca para llamar apus, para llamar lagos, lagunas, desde la cosmovisión andina, estos van a venir y van a estar presentes.
Entonces yo lo uso como eso, ¿no? Como un puente entre yo y los espíritus. Y bueno, para los participantes es opcional picchar o no. Hay gente que sí piccha y mastica, hay gente que no, entonces es opcional. Y luego otra medicina que estoy incorporando es el cacao, que aprendí a compartirlo en Guatemala. Estuve en una formación de facilitadores de cacao y desde la cosmovisión maya. Entonces eso, cuando uso cacao, el rezo es diferente. El rezo es desde otra cosmovisión y busco hacerlo tal cual me enseñaron. No, por ahora no quiero mezclar. O sea, no es que yo agarre y comienzo a llamar apus con mis hojas de coca si es que estoy sirviendo cacao, ¿no? Si es que sirvo cacao, pues llamo a los espíritus de la tierra donde aprendí, de donde viene ese cacao, de Guatemala, y me guío más que todo por el calendario de la cosmovisión maya, que tiene los nahuales, que tiene la cuenta de los días, y es todo un estudio de cómo los mayas llevan la cuenta de los días y cómo cada día tiene una energía diferente. Es bastante complejo, a mí me tomó un montón aprenderlo y lo sigo investigando, pero esa es la diferencia, ¿no? Ahí hablo de otra cultura y de otras tradiciones y el enfoque es otro. Y el cacao como propiedad, lo que le da al cuerpo, cacao tiene muchos componentes y es una bebida muy nutritiva. Y normalmente en contextos así de ceremonias, dicen el cacao abre el corazón. Y lo que hace el cacao es que tiene teobromina, que es un compuesto que relaja el sistema nervioso central, dilata los vasos sanguíneos, así que corre más sangre por tu cuerpo y te relaja. Entonces, esto abre el corazón, ¿no? Es como hay más sangre fluyendo por tu cuerpo y sientes como energía, pero no es como tomar café que te da un subidón, pero sientes todo tu cuerpo como activo, vivo, y desde ahí pasamos al movimiento, desde esta apertura que da el cacao. Y bueno, esas son básicamente las plantas que uso en espacios así y las que yo uso en mi cotidiano, pichar coca y tomar cacao. Hace años que no tomo medicinas como guachuma o ayahuasca, así que ahorita no son parte de mi día a día ni eso, pero sí, a mí me están funcionando, son más aterrizadas estas plantitas. Qué hermoso, Majo, cuando nos hablas de utilizar esa conexión directa y esa colgarnos a la red espiritual de una u otra, porque pues a uno le aclara mucho realmente cómo funciona la utilización de estas plantas en el ritual, ¿no? En esa conexión, esa alineación. Me gustaría, o nos gustaría también conocer qué ¿qué has visto de beneficios o de impactos en las personas que participan en danza, movimiento ritual? ¿No? ¿Qué ves que les mueve o que les impacta? Y también, ya que has tenido como esa bonita experiencia, no solo de experimentar con diferentes rituales, sino con diferentes culturas, si identificas que es diferente, por ejemplo, lo que le mueve a las personas el trabajar con cacao o el trabajar con hojas de coca, por ejemplo, ¿no? Si culturalmente eso también impacta de alguna manera. Sí, total. Bueno, primero los beneficios. Yo creo que al abrir un espacio desde... Se cortó un poquito. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Bueno, al abrir un espacio llevado desde lo ritual y usando otro lenguaje, yo lo que veo es que le da la posibilidad a las personas de ir un poco más profundo o de conectarse con un lenguaje que no usan en lo cotidiano, ¿no? Que es como dejar ir energías, llamar energías que necesito, como se usa mucho la imaginación, pero con un propósito, ¿no? Con una intención. Entonces hay gente que se puede abrir un poco más con este lenguaje y decir como, ah, sí, recibo toda la abundancia, o recibo paciencia, o recibo, bueno, lo que necesite recibir en ese momento. Y yo hago ejercicios para que lo traigan a su cuerpo y hay gente que lo siente, hay gente que sí siente cuando llama a los espíritus y se siente sostenida desde otro lugar. Hay personas que están más en el cuerpo y les ayuda igual a abrirse un poco más, ¿no? Un espacio así. También veo que al nombrarlo diferente, como no es un espacio terapéutico, es un espacio ritual,
queda enmarcado en ese espacio